Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Vamos a tocar hoy, con la ayuda del Señor, la morada y el bautismo del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo en el creyente y el bautismo del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es un huésped permanente en el creyente. Amados hermanos, el Espíritu Santo es un huésped permanente en nuestras vidas. Y vamos a leer un pasaje en el Evangelio según Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículos 15 al 18. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18. Recordemos de que son palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice así el texto sagrado: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta porción de la palabra del Señor, del Evangelio de Juan, capítulo 14, podemos ver cómo el Señor Jesucristo da la promesa de que a sus discípulos de que no los dejará huérfanos, sino que vendrá, después de él, vendrá el Consolador, una referencia clara al Espíritu Santo. Por tanto, vemos de que el Espíritu Santo mora en el creyente. Ahí lo dice el texto sagrado. Cuando vamos a las Escrituras del Antiguo Testamento, en ese período del Antiguo Pacto, vemos, como ya vimos en uno de los estudios, el Espíritu Santo se manifestaba de forma especial y de forma exclusiva en algunas personas, no en todos los integrantes del pueblo de Israel. No todos los integrantes del pueblo escogido experimentaban la obra y ministerio del Espíritu Santo. Vemos en el tiempo del Antiguo Testamento, según lo narra los escritos del Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo se manifestaba de forma especial sobre algunos, no en todos, sino sobre algunos adoradores de Dios. Por ejemplo, leemos en las escrituras veterotestamentarias, en los escritos del Antiguo Testamento, cómo el Espíritu de Dios venía sobre algunos hombres para capacitarlos para un ministerio específico. Así lo vemos, por ejemplo, en el tiempo de los jueces. El libro de los jueces nos narra en diferentes capítulos, en diferentes episodios, cómo el Espíritu Santo de Dios descendía sobre algunos de estos líderes, llamados jueces, para capacitarles muy concretamente o especialmente para librar a su pueblo de los diferentes pueblos que muchas veces oprimían a Israel. El Señor los capacitaba para poder liberar a su pueblo y otras cosas, ¿no? Que también el Espíritu Santo los capacitaba para otras obras y ministerios, pero esto ocurría de vez en cuando. El Espíritu Santo descendía de manera concreta sobre algunos hombres para alguna labor, para alguna obra concreta. También lo vemos en el tiempo del Éxodo, concretamente en el libro del Éxodo, en el capítulo 31, ahí se nos narra, el texto sagrado nos narra cómo Dios soberanamente escoge a algunos hombres, por ejemplo a Bezaleel, a un hombre llamado Bezaleel, y vemos de que es el Espíritu Santo de Dios quien capacitó a este hombre y a otros para hacer los utensilios, los objetos del tabernáculo. Dios, concretamente el Espíritu Santo,
los llenó de sabiduría, los capacitó el Espíritu Santo para que pudiesen trabajar todo el diseño que Dios dio a Moisés con respecto al tabernáculo. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo en tiempos del Antiguo Testamento venía sobre algunos hombres, los capacitaba, les daba sabiduría para ciertas obras y ciertos ministerios muy concretos. Pero cuando vamos a los escritos del Nuevo Testamento, amados hermanos, vemos que ahora, después de la obra perfecta, después de la obra sublime de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro favor, allá en la cruz del Calvario, desde entonces, amados hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo viene a morar. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en el creyente, en todos aquellos que han nacido de nuevo por la obra de gracia y soberana del Señor. También leemos, por ejemplo, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice así la Sagrada Escritura. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice así la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos de que el Espíritu Santo mora en el creyente, habita en todo creyente, en todo aquel que ha sido salvo por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta que podemos hacernos, que ya prácticamente la hemos contestado. Las personas en las cuales mora. ¿En qué personas mora el Espíritu Santo? Bueno, en la era actual, en esta presente dispensación de la Iglesia, vemos que el Espíritu Santo mora en todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, en todos aquellos que han nacido de nuevo por la obra soberana del Espíritu Santo de Dios. Así lo enseña también el apóstol San Pablo en sus escritos, en sus cartas. Por ejemplo, en su carta primera a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera a Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice así la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que lo enseña el apóstol Pablo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios y Él mora en nosotros. También en el capítulo 6 de esta misma carta, Primera Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice así el texto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vemos, amados hermanos y hermanas, repetidas veces a lo largo de los escritos del Nuevo Testamento, como los escritores sagrados, los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y otros escritores nos enseñan esta verdad tan importante. El Espíritu Santo en la presente dispensación no viene de forma intermitente para capacitarnos. El Espíritu de Dios mora en cada creyente. Esto es algo sublime, amados hermanos. Él mora, habita en todos aquellos que han sido salvos por gracia. El Espíritu Santo es un regalo de Dios a todos los salvos. Ahora, una pregunta que surge cuando enseñamos esta verdad de que el Espíritu mora en cada creyente, podemos hacer la siguiente pregunta, que algunos se harán muchas veces. ¿Podemos afirmar a la luz de la Biblia que el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros los cristianos? ¿O hay algún pecado que pudiera hacer que el Espíritu Santo sea retirado de nosotros?
vuelvo a formular esta pregunta. ¿Podemos afirmar a la luz de las Escrituras que el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros los cristianos? ¿O hay algún pecado que pudiera hacer que el Espíritu de Dios sea retirado del creyente? Bueno, algunos creen que si bien el Espíritu Santo es un regalo de Dios para el creyente, un regalo de pura gracia, no obstante, algunos piensan que si algún creyente permanece en algún pecado, pues dicen algunos que el Espíritu Santo es retirado de ese creyente. Pero, amados hermanos, esto no lo vemos en las Escrituras. No está. Usted puede leer, puede hacer un estudio profundo, especialmente del Nuevo Testamento, y podrá ver de que esa idea no tiene base ni fundamento en las Escrituras. Amados hermanos, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Porque lo que digan unos u otros, si no está basado en la Biblia, de nada sirve. La Biblia es nuestro fundamento. La Biblia es la regla de fe y conducta para la Iglesia. La Biblia es la máxima autoridad. La Biblia es autoritativa para la Iglesia. Por tanto, tenemos que ir a las Escrituras. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Pues el mismo Señor Jesucristo afirmó que el Espíritu Santo, que el Consolador, estaría para siempre con nosotros. Lo hemos leído, amados hermanos, en Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Cristo dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Es importante subrayar esta expresión, para siempre. No por un tiempo, no de forma temporal, sino para siempre. Él morará, el Espíritu Santo morará en el creyente para siempre. Así lo ha prometido el mismo Señor Jesucristo. También encontramos en otros textos, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Leemos así en la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y también en el capítulo 4 de esta misma carta, capítulo 4, versículo 30, Efesios 4:30, el apóstol San Pablo escribe lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí la redención, ese término ahí, redención, está haciendo referencia a ese aspecto final de nuestra salvación. ¿Sí? Recordemos algo importante, paréntesis. La salvación tiene 3 tiempos o 3 aspectos. En el pasado, cuando el Señor nos llamó y nos salvó por gracia, en ese momento fuimos salvos de la condenación, del infierno, fuimos salvos de la ira de Dios. Esto ocurrió cuando creímos en Cristo. En el presente, amados hermanos, en la actualidad, estamos siendo salvos del dominio del pecado. El Señor nos está guardando, para que lo entendamos todos, para que el pecado no gobierne nuestra vida. Reina Cristo en nuestros corazones. Ya no reina el pecado. ¿Sí? Aunque pecamos y fallamos, porque somos pecadores, no obstante, reina Jesucristo en nuestras vidas, ya no el pecado. Estamos siendo salvos en el tiempo presente del dominio del pecado. Pero en un momento escatológico, en un momento futuro, se llevará a cabo ese aspecto final de nuestra salvación, que es lo que llamamos
lo que el apóstol Pablo llama en sus escritos la glorificación del creyente. Seremos glorificados. Se llevará a cabo ese punto culminante de nuestra redención, de nuestra salvación. Por tanto, amados hermanos, a la luz de estos textos paulinos, aprendemos con claridad que el Espíritu Santo es la garantía, es las arras. La palabra arras en el griego implica garantía. Es la paga y señal. Es la garantía absoluta y total de que se va a llevar a cabo esa redención futura. De que entraremos por las puertas de la eternidad con un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo. Por tanto, no hay forma de que el Espíritu Santo se aparte de los verdaderos creyentes. Es imposible. Dios ha prometido que su Espíritu va a morar en nosotros para siempre. Y eso nos garantiza, amados hermanos, que la redención futura se va a dar sí o sí. ¿Sí? Porque son promesas de Dios. Y Dios no miente, Dios es veraz. Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Por tanto, encontramos de que el Espíritu Santo de Dios, oigan bien, amados hermanos, porque es un tema importante. Hay mucha confusión en muchos sitios, pero no se enseña la Biblia también en muchos sitios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no se puede apartar de la vida de un creyente. Sí que a veces cuando pecamos, cuando no andamos según la voluntad de Dios, tristamos al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Pero no se marcha del creyente. En las Escrituras. Ahora, alguien pudiera objetar, alguien pudiera argumentar, pero bueno, si cuando vamos a los escritos del Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo se retiró del rey Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, ahí se dice que el Espíritu se marchó de Saúl. Y también vemos, por ejemplo, que en el libro de los Salmos, concretamente en el Salmo 51, versículo 11, vemos que David, confesando su pecado, en ese tremendo salmo, él expresa o pide a Dios, ¿verdad?, que no quite de él su espíritu. ¿Sí? Claro, parece una contradicción, ¿no? En estos dos textos del Antiguo Testamento se dice de que el Espíritu Santo se marchó de Saúl, David pide que no quite su Santo Espíritu de él, pero después el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña de que el Espíritu Santo de nuestra eterna salvación y redención. ¿En qué quedamos? ¿No? Parece como que hay una pequeña contradicción. Pero hermanos queridos, es muy importante a la hora de estudiar un libro de la Biblia, a la hora de analizar un pasaje, un texto, entender bien el contexto de cada capítulo, el contexto histórico, el contexto en el que se encuentre el libro, la expresión, las palabras. Por tanto, eso fue dicho en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, es un contexto muy diferente al contexto del Nuevo Testamento. En 1 de Samuel 16:14, cuando dice la Escritura que el Espíritu se marchó, por decirlo así, de Saúl, no está hablando en el contexto de la salvación, como hoy lo entendemos. ¿Sí? Es otro contexto. Simplemente lo que quiere decir el texto es que el Espíritu Santo ya no estaba capacitando a Saúl para cumplir su ministerio como rey. Pero sí lo hacía con David, porque fue ungido David por el profeta Samuel, y ahora sí que el Espíritu Santo vino sobre David, dice ese mismo capítulo 16 de 1 de Samuel. El Espíritu Santo estaba capacitando a David, dándole sabiduría, ¿verdad?, para cumplir más adelante su función como rey de Israel. Pero el contexto no está hablando de salvación eterna, ¿sí? Es otro contexto muy distinto. Todos sabemos bien de que todos estos dos pasajes que hemos citado, de 1 de Samuel 16:14, cuando el Espíritu Santo se marcha de Saúl,
y también el Salmo 51, cuando David ora a Dios para que no quite su espíritu. Estos textos ocurrieron antes de Pentecostés, ¿sí? Ocurrieron antes del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, antes de que naciera la iglesia del Señor. Por tanto, hermanos, es un contexto bien distinto. Ahora, amados hermanos, perdón, voy a cerrar la ventana porque hay música. Denme un segundo. Volvemos. Sí, había mucho ruido. Tiene la ventana abierta porque hace calor, pero he tenido que cerrar por el ruido que hay. Muy bien. Otra verdad que encontramos es que la ausencia del Espíritu Santo es una evidencia de que no se es salvo. En otras palabras, amados hermanos, el que no tiene el Espíritu Santo no es salvo. ¿Sí? El apóstol Pablo expresa enfáticamente en Romanos capítulo 8, versículo 9, en la segunda parte del versículo 9, dice así el apóstol Pablo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo es una referencia al Espíritu Santo. ¿Sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, el que no tiene el Espíritu Santo en su corazón no es salvo. Está muerto en delitos y pecados, no tiene salvación, no tiene vida eterna. También Judas, el escritor Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el hermano del Señor Jesucristo, en la carne. Judas, el autor de su epístola, que tiene su nombre. Pues Judas, en su carta, tratando acerca de los falsos maestros y de la apostasía, él escribe así, en Judas 19. Dice así: estos son los que causan divisiones, hablando de los apóstatas y especialmente de los falsos maestros. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu, los que no tienen al Espíritu. Y podemos citar otros muchos textos y otros muchos pasajes, pero queda claro, amados hermanos, que el que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios, no es salvo. Ahora, ¿qué relación hay? ¿Qué relación hay entre el ungimiento y la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué relación hay? ¿Qué relación existe entre el ungimiento y la presencia del Espíritu Santo? Todos sabemos bien, porque hemos leído las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, cómo se ungía con aceite, literalmente, se ungía con aceite a sacerdotes, reyes, etc. Y esto era un símbolo de que el Señor escogía, llamaba a una persona concreta para un ministerio específico. Y además este ungimiento con aceite simbolizaba que el Espíritu Santo de Dios capacitaba a tal persona para cumplir su función del ministerio. Ahora bien, en el contexto del Nuevo Testamento, vemos de que es Dios quien unge al creyente. Es Dios quien unge al creyente. También aprendemos que el ungimiento es un acto que no se repite. ¿Sí? El ungimiento, si bien no se repite, tiene carácter permanente. Yo os invito a abrir vuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Primera epístola de Juan, capítulo 2, vamos a leer el versículo 20 y después el versículo 27.
Dice así, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En este contexto, de este capítulo 2, de esta epístola, vemos que el apóstol está tratando de algunos apóstatas, algunos falsos maestros que negaban algunas doctrinas fundamentales de la cristología. Y Juan dice, pero vosotros, los creyentes, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 20. Capítulo 2, versículo 27, perdón. Capítulo 2, versículo 27. Notad lo que dice ahora. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es Dios quien unge al creyente, y en segundo lugar, el ungimiento es un acto que no se repite, tiene un carácter permanente. Ahora, el ungimiento parece estar relacionado, amados hermanos, con la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. ¿Sí? El ungimiento en nuestras vidas está vinculado, está relacionado con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Voy a citar a un autor que dice así con respecto a esto. Dice, parecería que la diferencia entre el ungimiento y la morada del Espíritu tiene que ver con los fines que dichas experiencias representan. Cuando el Espíritu viene a morar al creyente, trae consigo la presencia de Dios a su vida. En cuanto concierne al creyente, en cambio, el ungimiento tiene fines de enseñanza. El ungimiento tiene fines de enseñanza. Estamos viendo aquí, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Vemos de que el ungimiento está vinculado con la enseñanza de una forma que el Espíritu Santo de Dios nos da en nuestras vidas. La unción es, para que todos lo podamos entender, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, especialmente enseñándonos la verdad de Dios. ¿Sí? Por tanto, cuando algún falso maestro, cuando alguien sube al púlpito y predica herejías, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios nos enseña que eso que está predicando no es bíblico. Nos enseña la verdad el Espíritu Santo. Si bien, ojo, eso no quita que tengamos que estudiar mucho la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia a profundidad, leer las Escrituras, estudiarla. Pero también es verdad que el Espíritu Santo, cuando conocemos la palabra, nos va a dar a entender cuando alguien predica falsas doctrinas. El Espíritu Santo nos enseña la verdad de Dios, nos enseña la verdad de las Escrituras. Y por tanto, los falsos maestros, pues, si tenemos el Espíritu y conocemos la Biblia, no nos van a engañar. Los falsos maestros no nos van a engañar si tenemos al Espíritu Santo de Dios y si somos creyentes diligentes en el estudio bíblico. Muy bien, pasamos al otro tema. A ver si lo podemos dar brevemente. Son las 12:10. Sí, hasta y media, sí. Creo que sí. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, amados hermanos, es una experiencia única. Oiga bien, es una experiencia única para todos los creyentes. Vuelvo a repetir esto. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única para todos los creyentes. Ocurre una vez y para siempre. Ocurre una vez y para siempre en el momento mismo de nuestra conversión. Para que todos entendamos, cuando un hombre, cuando una mujer
pone su fe y confianza en Cristo como Señor y Salvador suficiente, al instante es bautizado por el Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo tiene carácter universal para todos los creyentes, para todos los salvos de la presente dispensación. Os invito a un pasaje sumamente clave. 1 Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera Corintios 12, 13. Notad lo que dice el apóstol Pablo. Porque por un solo espíritu fuimos algunos, los más espirituales, los que tienen dones de lenguas, no. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y también podemos ver, lo leo yo, no lo busquen, en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 5, leemos así, Efesios 4, 5. Bueno, 4, 4 y 5, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amados hermanos, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, 13, no dijo que los más espirituales en la iglesia de Corinto habían sido bautizados. No lo dice la Escritura así. Tampoco Pablo exhorta a los corintios a que fuesen bautizados para ser más espirituales, ni mucho menos. El Espíritu Santo es universal para todos los creyentes, para todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. Vemos también de que en el Nuevo Testamento no hay mandamientos para que seamos bautizados por el Espíritu Santo, ¿sí? La Biblia no nos dice, hermanos queridos, tienen que ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios, háganlo. No lo dice. La Biblia no nos exhorta, no nos manda a hacerlo. Simplemente es un hecho que ocurre en el creyente. Ocurre cuando somos salvos por la gracia del Señor. Ahora bien, hemos dicho de que el bautismo del Espíritu es algo que ocurre en el momento mismo de la conversión, tiene carácter universal para todos. ¿Sí? Ahora bien, algunos hermanos nuestros tienen una doctrina un tanto distinta. Una doctrina, sinceramente, que pues no tiene base en la Escritura. Lo hemos leído en 1 Corintios 12, 13, ¿no? Como todos los creyentes somos bautizados por el Espíritu Santo. Pero algunos creen que cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo de Dios, la señal es que se manifiesta en el don de lenguas. ¿Sí? Pero, amados hermanos, eso no está en la Biblia. ¿Sí? Y yo voy a hacer aquí un poco de historia, creo que es importante. Nosotros no en contra de los hermanos pentecostales. No tenemos nada en contra. Son nuestros hermanos en Cristo. Los amamos, los respetamos, ¿verdad? Pero sí es cierto que algunos pentecostales, tengo que decirlo así porque es lo que enseñan algunos de ellos, ¿sí? Para que ustedes lo sepan. Algunos pentecostales, bueno, vamos a ir un poquito más atrás. El movimiento pentecostal surge en el siglo XX, en el siglo pasado.
nace allá por el año 1906, aproximadamente, ¿verdad?, del siglo pasado, y surge en Estados Unidos. Ahí nace el pentecostalismo, siglo XX, siglo pasado, en Estados Unidos. Este movimiento hace mucho hincapié, el pentecostalismo hace mucho hincapié, mucho énfasis en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos lo sabemos muy bien. Ahora, hay iglesias pentecostales que son muy moderadas y se ciñen por las Escrituras, ¿sí? Conocemos a hermanos, conocemos a pastores de iglesias pentecostales que son hermanos fieles, que aman las Escrituras y que predican fielmente la Biblia. Eso es cierto. De hecho, creo que casi todos los que estamos aquí venimos de trasfondos pentecostales, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay algunas iglesias pentecostales que enseñan que el bautismo del Espíritu se da solamente en algunos, no en todos los creyentes, sino en algunos creyentes, en aquellos que tienen don de lenguas. Y claro, amados hermanos, vemos de que esta doctrina de los pentecostales pues no tiene base bíblica, ¿sí? Nosotros amamos a los hermanos pentecostales, respetamos, pero no tiene base bíblica. No estamos negando el don de lenguas, ojo, no estamos negando el don de lengua. Lo que sí estamos diciendo es que el bautismo del Espíritu no tiene que ver con el don de lenguas. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo, pero no tiene que ver nada con el bautismo del Espíritu Santo. Es otra cosa, ¿sí? El bautismo del Espíritu es lo siguiente. En el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge, nos bautiza, nos sumerge hacia el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, la iglesia universal del Señor. El bautismo del Espíritu Santo coloca al creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por tanto, cuando usted puso su fe en Cristo, fue bautizado por el Espíritu Santo. Él te colocó de forma espiritual, te colocó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahora eres parte de la iglesia del Señor, somos partes de la familia de Dios. Eso es básicamente el bautismo del Espíritu Santo. Pero no se manifiesta en don de lenguas. Eso no es bíblico, ¿sí? El bautismo es otra cosa. El Espíritu Santo nos sumerge hacia el cuerpo, donde pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y esto, hermanos, ocurre una vez. Ocurre una vez y para siempre, en el momento de nuestra conversión. Ahora, hay algunos que confunden la plenitud del Espíritu. Pero bautismo y plenitud del Espíritu no es lo mismo, son cosas diferentes. ¿Qué significa plenitud del Espíritu? Significa, muy sencillamente, amados hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, ser controlados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. La plenitud es un mandamiento. Notad lo que dice la Biblia. Efesios, lo leo yo. Si quiere buscarlo, lo busca. Efesios, capítulo 4. Perdón, Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Dice así la Escritura. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esto, amados hermanos, no es un consejo. Es un mandamiento del Señor. El texto está en modo imperativo. Es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Y como hemos dicho, ser llenos del Espíritu Santo implica ser guiados, ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. A diferencia del bautismo del Espíritu Santo, que ocurre una vez y para siempre,
La plenitud del Espíritu debe ocurrir repetidamente en nuestras vidas. ¿Lo entendemos? ¿Sí? El bautismo del Espíritu ocurrió cuando usted creyó en Cristo. Una vez y para siempre. Y ya nunca más va a ocurrir. ¿Sí? Pero la plenitud, el ser llenos del Espíritu, es algo que debemos hacer o procurar, buscar, vivir siempre en nuestra vida cristiana. Debe ocurrir repetidamente en nuestras vidas. Ahora, aunque todos los nacidos de nuevo han sido bautizados por el Espíritu Santo, no todos los salvos viven en la plenitud del Espíritu. ¿Sí? ¿Lo entendemos bien esto? Es importante entenderlo. La Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Pero a veces los cristianos no obedecemos ese mandamiento. A veces vivimos más bien una vida casi que carnal, en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Y vamos concluyendo con las consecuencias del bautismo del Espíritu. Consecuencias del bautismo del Espíritu. En primer lugar, el bautismo del Espíritu nos hace miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? El bautismo del Espíritu nos hace ser partes del miembro del Señor Jesucristo, que es la Iglesia. En segundo lugar, el bautismo del Espíritu efectúa la unión con Cristo en su muerte a la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, para que todos lo entendamos bien, la obra del bautismo del Espíritu Santo es el medio por el cual se lleva a cabo nuestra co-crucifixión con Cristo. ¿Sí? Y concluimos con un pasaje, por ejemplo, en Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice así. Romanos 6, 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Y podemos seguir leyendo esta porción, pero la idea es la siguiente, amados hermanos. Cristo murió en la cruz. Cristo fue sepultado y resucitó, ¿verdad? Esto ocurrió literalmente, son dos hechos históricos. Nosotros, los cristianos, aquellos que hemos creído en Cristo, en el momento de nuestro bautismo, en el bautismo del Espíritu, no en el bautismo de agua, oiga bien, ¿sí? Sino en el bautismo del Espíritu, en nuestra vida se produce un cambio. Morimos al pecado, ¿sí? Morimos al pecado para vivir para la gloria de Dios en una vida nueva, ¿sí? Morir al pecado significa separarse del pecado, ¿sí? Hemos sido separados del pecado, en el sentido de que el pecado no reina en nuestra vida. Hemos muerto al pecado y ahora hemos resucitado a una vida nueva con Cristo. Y podemos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto ocurre en ese momento del bautismo del Espíritu. Por otro lado, amados hermanos, el bautismo de agua, que es una de las ordenanzas de Cristo y que hay que cumplir, simboliza, ¿sí? Simboliza lo que es el bautismo del Espíritu. El bautismo de agua simboliza lo que el Espíritu ha hecho en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿sí? Es un símbolo de lo que ya ha ocurrido en nuestras almas, en nuestros corazones. Y concluyo con una breve y sencilla aplicación práctica. ¿Sí, amados hermanos? Hemos acabado puntual, ¿eh? Ya hemos visto que
todos aquellos que hemos creído en el Señor, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, en el momento de nuestra conversión. Ahora bien, amados hermanos, ahora nosotros, como creyentes que vivimos según la palabra de Dios, debemos obedecer el mandamiento de Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Amados hermanos, debemos como creyentes ser guiados, ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Para ello, amada iglesia, hermanos y hermanas, necesitamos cultivar una vida de comunión con Dios, cultivar una vida de relación verdadera con Dios. Para ello debemos nutrir nuestras vidas, nuestra alma, nuestra mente con la palabra de Dios. Hermanos, sé que puede ser difícil a veces dedicar tiempo a leer la Biblia. A veces puede ser costoso, puede ser, aunque debe ser un deleite para nosotros, ¿sí? Debe ser una delicia dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Pero puede ser que a veces uno viene del trabajo cansado, no tiene fuerza, no tiene mucho deseo de leer. Pero hermanos queridos, no hay otra opción. Necesitamos pasar tiempo con Dios en oración, orar en nuestra cámara secreta, buscar a Dios y también nutrirnos de la palabra de Dios, leer las Escrituras, estudiar las Escrituras y lo más importante, amados hermanos, aplicar la Biblia a nuestra vida personal. Si leemos mucho, si estudiamos mucho, pero no vivimos conforme a la Biblia, estamos perdiendo el tiempo. Estamos gastando los años de nuestras vidas. Y somos hipócritas, además. ¿Sí? Debemos leer la palabra para vivir conforme a la palabra. Dedicar tiempo a la oración. Dedicar tiempo a cultivar una relación con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, entonces sí viviremos una vida llena del Espíritu, una vida controlada, dirigida, guiada por el Santo Espíritu de Dios. Que aunque esto es obra de Dios, es obra de su gracia, no obstante nosotros también debemos esforzarnos en orar y en estudiar la palabra de Dios. No hay otra opción, no hay otro camino, ¿sí? Orar a Dios, tener comunión con Dios mediante la oración. Hermanos, es tan importante dedicar tiempo a la oración como al estudio de la Biblia, ¿sí? Es tan importante lo uno como lo otro. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos vivir una vida de más profunda comunión con Cristo. Dedicar tiempo a la oración y a la meditación de su palabra. A Él la gloria eternamente y para siempre. Amén.